Ya está, debería estar grabando. Perfecto. Perfecto. Vale, pues voy a compartir esto. Vale, mi pantalla ya la estáis viendo, ¿verdad? Estamos viendo tu pantalla, sí. Ay, se me ha quedado el chat abierto en medio. Espera, aquí. Lo tengo que cerrar. No lo Pero sí. vemos, ¿eh? Nosotros no lo vemos. No, pero a mí me tapa todo. Aunque a lo mejor me Deberías... lo puedo abrir y poner en una esquinita. Claro. No, es que cuando pongo el modo pantalla completa, pues me fastidia porque el ratón desaparece. Vale. Bueno, ¿Puedo estar mientras juegas compartiendo? con tu pantalla, si quieres, yo voy saludando a la gente. Ah, sí, venga, dale. Te dejo a ti la intro. Bienvenidos a todos a una Winter Station más. Qué alegría, me encantan. Nacho y Jesús fueron los valientes que decidieron abrir las sesiones de diciembre, aunque es verdad que luego el mes candente será enero, que está ahí a tope de clases. Y Nacho pues se ha ofrecido a hacernos una clase de introducción a la C. No me voy a esforzar en haceros una introducción del tema porque es que no tengo ni idea, así que para eso ya que lo haga Nacho. Pero muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y los que veáis la clase en diferido, porque bueno, por temas de trabajo, por lo que sea. Pero gracias, y también a los compis que siempre, que de hecho muchos compis de TISTEC somos también alumnos tuyos, así que a tope. Muy bien, pues nada. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos. Y nada, esto es un poco hablar de la infraestructura como código y mi idea aquí era un poco resumir la idea de esta charla es hacer como una especie de mapa de qué es lo que se hace, en qué consiste la infraestructura como código y las tecnologías que se suelen usar dentro de infraestructura como código, porque al final oímos palabras o por lo menos a nosotros, a lo mejor algunas herramientas las conocemos, pero a lo mejor vosotros oís algunas palabras y suena a cosas mágicas o incluso tecnologías que son alternativas y no son alternativas, valen para cosas diferentes. Entonces, la idea es un poco eso. Dicho esto, yo tengo un sesgo muy grande porque como me dedico a esto, he intentado resumirlo. Además, yo he dado un curso más grande de todo lo que es infraestructura como código, entonces lo he intentado resumir en una sesión más sencillita, pero seguramente queden partes que no son sencillitas y yo ni siquiera me he dado cuenta de que no son sencillitas. Así que con total libertad, paradme, preguntadme o si vemos que una cosa se complica o es demasiado, pasamos, que tampoco, tampoco ya os digo que la idea de esta charla no es aprendérselo todo ni tomar apuntes ni nada, simplemente que os suene un poquillo. Aparte, dentro del sector de cuando habláis siempre de una persona que se dedica dentro de SRE o infraestructura o plataforma o DevOps o los nombres que suelen tener, hay muchas cosas. De hecho, sería interesante que hay temas en los que yo voy a nombrar de refilón, pero no voy a detenerme, entonces, porque si no es eterno. Entonces, hay algunas cosas como DevOps que mencionaré o CICD que también mencionaré, pero no voy a dar una explicación de qué es, porque es que si no sería infinito. O sea, aquí esto lo vamos a acotar a solamente lo que es infraestructura como código. Con esta Perdona, intro. Nacho, antes de que empieces, te interrumpo ya. Si alguien tiene cualquier pregunta, por supuesto, somos muy poquitos, podéis desbloquear el micro y hablar con Nacho, pero si os da palo interrumpir, tenéis abajo, tenéis por supuesto el chat y también veréis abajo que tenéis unas opciones que son las reacciones. Si pincháis allí, aparte de poder animar a Nacho con emoticonos, podéis levantar la mano. Claro. ¿Vale? Si os da palo interrumpir, pues levantáis la mano y Nacho lo puede ver, ¿vale? Solo era Genial. eso. No, perfecto. Vale, un poquito sobre mí para quien no me conozca. He puesto aquí lo primero, que yo soy ingeniero industrial y no lo pongo para hacerme el guay de soy ingeniero industrial, sino porque sé que hay mucha gente que normalmente en este tipo de charlas, o por lo menos el agobio que tenía siempre yo, es que llega alguien y dice, yo aprendí a programar con 3 años y a los 5 construí mi primer Spectrum. Yo no. Yo me he reciclado de mayor. Yo me dedicaba a la ingeniería industrial y de mayor decidí cambiar a este mundillo. O sea que sepáis que hay también gente ahí que, que ha cambiado de carrera. Bueno, el caso es que en ingeniería industrial lo más parecido a programación, porque de C no me enteré de nada que había dado, es HTML. O sea que eso. ¿Qué es lo que...? Y en HTML estamos hablando del 2000, ¿vale? Bueno, entonces lo que hice fue que tuve una crisis y no me gustaba mi trabajo y dije, ¿qué hago? Y me apunté a todo. Me apunté a un curso de PHP, a uno de Objective-C, a uno de diseño web, a uno de Community Manager, para ver
qué narices hacía con mi vida. Y al final la parte de programación es la que más me gustó. Empecé a trabajar en Shuttlecloud, que es la primera empresa para la que trabajé, llevando temas de soporte. De ahí fui poco a poco pasando al equipo de backend y haciendo más cosas de programación. Estuve unos años como backend developer y luego ya descubrí que lo que me gustaba más era la parte de infraestructura y pasé a ser SRE. Y a partir de ahí, pues yo como SRE ya no sé cuántos años llevo, pero desde luego más de 5. Y en el mundo aquí de la programación esta transición la hice ya como hace por lo menos 10 años. Y nada, y luego he trabajado en Mercadona Online, que estuve un par de años allí. Luego en UDA, en Urban Data Analytics, una empresa, bueno, Mercadona Online no he hecho ninguna intro, pero me imagino que todo el mundo sabe lo que es Mercadona, y Mercadona Online es el proyecto para hacer la nueva página online, la nueva página web. Luego en Urban Data Analytics, que estuve un añito y medio por ahí, que es una empresa que se encarga de básicamente datos sobre el sector de inmobiliario. Y ahora mismo trabajo en Sketch, que es una herramienta de diseño. Los que os dedicáis al UX o a diseño de apps os sonará, es la competencia de Figma. Y nada, yo trabajo ahí. Si alguno ha mirado, que Nadine fue mi observadora, mi LinkedIn no está ni actualizado porque soy un vago y un perro. Eso, entonces soy un poco Y eso desastre que con las hiciste redes un curso de sociales. community manager, ¿eh? Por eso mismo, por eso mismo. Fatal, no es lo mío, desde luego. Bueno, en esta charla eso, os voy a hablar de infraestructura como código. Es un poquito larga y voy a ir cubriendo diferentes aspectos. No he puesto un índice para no agobiar, pero voy a intentar yo ir relacionando los conceptos para que veáis dónde estamos. Primero, lo de siempre, pues una pequeña intro a qué es la infraestructura como código, qué es lo que hablamos de infraestructura como código. El origen, pues básicamente esto viene, el universo en el que trabajamos nosotros viene de una época en la que había ordenadores físicos, las empresas tenían sus servidores y hemos pasado a trabajar con nubes, a servidores gestionados o a nubes gestionadas. Entonces, lo que ha cambiado esto el paradigma es que antes estábamos acoplados al hardware y todos los cambios requerían su tiempo. Entonces, teníamos ese tiempo, o sea, la parte de programación y todo lo que... No, ¿cómo explico esto? A ver, como los cambios en hardware requieren mucho tiempo, tenemos tiempo para los cambios de código y no es necesaria toda esta prisa, todo va más ralentizado. Hay unas fases de diseño, planificación, revisión y el provisionamiento es manual. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos una nube que es virtual, ya no estamos acoplados al hardware y ya los cambios pueden ocurrir en segundos, en minutos. Entonces, aquí lo que conviene o lo que se ha pasado es no un provisionamiento manual, sino que utilizamos el código, pero en vez de para una aplicación, para hacer esa provisión de la infraestructura. Luego me voy a meter con esa palabra un poco de provisión, porque es una palabra comodín de estas que según quien la utilice por una cosa u otra. Pero bueno, luego soportadme por ahora y luego os lo explico. Entonces, las principales preguntas que yo siempre intento sintetizar todos los conceptos mucho, las principales preguntas. ¿Por qué viene la infraestructura como código? Pues en el fondo queremos reducir el esfuerzo, la complejidad para aprovisionar esta infraestructura, configurarla y actualizarla y mantener todos estos sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando todo el mundo universo este de DevOps, que son estas buenas prácticas entre desarrollo y operaciones y este cambio de paradigma. En el fondo ya lo diréis a mucha gente, DevOps no es un trabajo, es una filosofía, es como Agile, no hay una persona que se encargue de Agile. DevOps somos todos, que decimos para fastidiar. Pero bueno, en esta filosofía lo he resumido en 3 puntos. Yo, si tuviese que resumir DevOps, por cierto, tampoco he hecho el disclaimer al principio, pero voy a decir un montón de simplificaciones e incorrecciones. O sea, que si alguien ahí dispuesto a... Perdona, pero no es así, seguro que no es así. Estoy simplificando. Entonces, como yo simplificaría el mundo de DevOps, pues son sistemas donde hay un control de versiones. Esto es Git, Mercurial, lo que conozcáis. Tenemos test automáticos y tenemos una orquestación de despliegues y de baterías de testing, que es lo que llamamos CI/CD. Esos 3 pilares para mí son como los más importantes, aparte de toda la filosofía. Luego, si diésemos una charla de DevOps, pues habría lo del romper el muro entre desarrollo, operaciones, bla, bla, bla. Bueno, el resumen, las 3 cosas más importantes que yo creo que si no están, esto falla, es un sistema de control de versiones en el código, unos test automáticos y un CI/CD, pues esto aplicado para la infraestructura. Y ahora la pregunta es, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Porque tenemos el por qué, pero el para qué, ¿cuál es el objetivo final? Velocidad. O sea, aquí lo que está buscando es desplegar más rápido. Y para desplegar más rápido queremos cambios en la infraestructura ya.
No, voy a pensar cuántos ordenadores y servidores o vamos a ir configurándolo para el mes que viene. No, esto es lo que se busca es velocidad. La parte aburrida, pues aquí las definiciones, pues eso. En Wikipedia produce eso de gestionar y aprovisionar con infra, con ficheros de definición en vez de con herramientas. Es decir, ya no utilizamos un wizard de estos que había antes en el Windows para instalar, sino que queremos código, queremos ficheros de definición y de configuración. Y en el libro de infraestructura como código hay 2 libros de infraestructura como código que son, bueno, tengo por ahí uno, bueno, os voy a enseñar, da igual. Si tampoco os vais a dedicar a esto, tampoco os vais a comprar el libro. Pero hay 2 ediciones y no se parecen en nada. O sea, el autor cambió de la primera a la segunda prácticamente un montón de sus definiciones además. Pero bueno, en el propio libro dice que es la estrategia de automatización de la infraestructura basada en los principios del desarrollo de software. Pues un poco lo que os decía antes, que yo me he basado bastante, mis conocimientos son bastante a partir de ese libro. Pues hecho que es como... Los principios, aquí esto no me voy a entretener mucho, pero los principios de la infraestructura como código, es que la introducción teórica de estas cosas es, yo lo quería resumir en 5, que son 5 principios los que utilizamos para elegir estas herramientas, para el código que utilizamos, para, esto es un poco el lado paralelo también del por qué. Los sistemas, bueno, también las slides están en un Spanglish muy bueno, porque eso, ya al final en el mundillo este, las cosas están en inglés, y así que lo siento mucho, me disculpo. Que los sistemas no son confiables. O sea, las máquinas se caen, la red se corta y tenemos que aprender a vivir con ello. Es la dificultad, es el lado feo y el lado bonito de este sector en el que estamos. Queremos que todo sea reproducible, ¿vale? Este se parece bastante con los 2 últimos, que es consistente y repetible, pero hay ciertos matices. Reproducible es que quiero volver a seguir los mismos pasos en el mismo orden. Consistente es que voy a obtener el mismo resultado, o yo lo veo con 2 piezas de infraestructura, van a ser iguales. Es decir, si tengo 2 servidores web, los quiero iguales. No voy a tener infraestructuras diferentes. Eso sería un principio de la infraestructura como código. Aquí están un poquito más abstractos, como os digo. Repetible, pues que, o sea, reproducible es que puedo volver a lo mismo con por ejemplo, en el caso de los entornos. Pues que el entorno de staging y el entorno de producción son reproducibles con ciertas diferencias. No sé si me estoy explicando, lo estoy liando más. Irrepetibles es, lo he dicho antes, creo que lo he dicho mal, repetible es que si sigo los mismos pasos obtengo lo mismo. Es lo que llaman idempotencia. Consistente, pues lo mismo, que mantenga una consistencia en toda la infraestructura. Ya os digo que se solapan bastante. Dale, Nadine, pregunta. ¿En torno de staging, a qué te refieres? Un preproducción. ¿Y preproducción a qué te refieres? Bien, bien. Nos interesa muchas veces cuando queremos correr o baterías de test o queremos probar un código antes de desplegarlo en producción, tener un entorno que sea lo más parecido posible a producción para poder hacer las pruebas y hacer todo lo que queramos sin ser el propio entorno productivo donde hay usuarios reales. No sé si con eso explica. Perfecto. Vale. Pues eso serían un poco los principios. Entonces, una frase que se dice muchísimo dentro del mundo de la infraestructura como código y que oiréis en diferentes razones, pero la saco aquí, es que la infraestructura la tratamos como ganado y no como mascotas. Entonces, ya no es un servidor y esto lo he vivido en una empresa, un servidor con nombre de superhéroe, en el que entrabas por línea de comandos y era ese servidor mantenido con sus cositas. Ahora va a ser server 01 o server 0N o máquinas virtuales sin más. Es el resumen de todos estos, porque en el fondo, a ver, se podía explicar qué parte explicas de cada uno, pero en el fondo la síntesis sería las mascotas y el ganado. A mí no me gusta, y estoy de acuerdo con Nadine, que qué duros, no me gusta este símil, y yo prefiero pensar que es el entrecot y el Big Mac. Entonces, los servidores antaño era, lo quiero poco hecho, con no sé qué, podría haber puesto un ejemplo vegano, la verdad, hubiera sido más inclusivo, es cierto. Pero me entendéis la diferencia. Antiguamente se trataba la infraestructura de una forma más detallada y más parecida, podría haber puesto la carpintería, la ebanistería contra IKEA. Y en otro caso es la simplificación y el aprovechar las ventajas de la producción en serie, pero en versión infraestructura. Vale, estos principios de infraestructura como código y todo esto que estamos comentando nos evitaría 2 antipatrones que os pongo porque ocurren muchísimo. En casi todas las empresas en las que he trabajado se termina con estos 2 antipatrones y tienen nombres que son muy graciosos. Uno es el servidor copo de nieve, que es cuando tienes un servidor
que no se parecen nada a los demás. Es decir, tenemos 4 servidores en el código de producción, pero hay uno que tiene ciertas modificaciones porque nos viene bien para esto, esto y esto. Eso es muy habitual. El servidor copo de nieve que nadie sabe ni lo que tiene ahí. Y el segundo es los cambios de configuración, o el configuration drift, que es como la diferencia en la configuración, que es cuando tenemos 2 servidores que en origen eran iguales, pero los vamos tocando a mano y cada vez son menos iguales. Y llega un momento en el que se parecen como un huevo a una castaña. Entonces, estas cosas suelen pasar y las podemos evitar con todo lo que hemos mencionado antes. Después de este bombardeo de teoría, que todo, bueno, es que todo va a ser teoría, pero bueno, dejamos la infraestructura como código y ahora os quería contar una cosa que va bastante relacionada, que son los modelos de servicio. Y lo digo porque es una cosa que yo he visto utilizar en un montón de sitios y al principio cuando lo oiréis será como, no sé qué me está hablando. Entonces, os lo voy a explicar con un símil. En este caso hablamos de la infraestructura como código, pero aplicada, ahora vamos a hablar de estos servidores de infraestructura, o sea, de estos proveedores de infraestructura, como puede ser AWS, Cloud, miramos servicios y vemos estas palabras, que es el modelo XaaS, que no sé si os suena el IaaS, PaaS, SaaS, y dices, no sé de qué me estás hablando. Sé que algunas cosas son otras, además, he puesto aquí la definición, definidos por el NIST, no sé qué, gestionados. Entonces, IaaS es infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, y SaaS, software como servicio. Si sois como yo, estas palabras, es eso de entiendo las palabras, pero no sé lo que me estás diciendo. O sea, entiendo los conceptos, pero no sé qué me estás definiendo. Entonces, hay un ejemplo muy fácil que me gusta, esto a lo mejor es un poco más técnico, pero que en vez del XaaS lo define como una pizza. Entonces, el ejemplo sería, si veis la columna de la derecha, sería las diferentes capas de qué nos va a proveer a quien contratamos o nosotros con lo que nos quedemos, y a la izquierda sería el ejemplo de si nos quisiésemos comer una pizza. Es decir, tenemos la electricidad y toda la cocina, tenemos luego el horno, luego tenemos todos los utensilios que necesitemos, la masa en sí y los toppings que le pongamos a la pizza. Visto esto en el lado de, en el no símil, sería pues todo lo que es el servidor, el almacenamiento, la red, todo lo que es la infraestructura más bajo nivel. Por encima tendríamos 2 capas que van un poco de la mano, pero no siempre, esto os sonará las palabras, pues la virtualización y luego el sistema operativo. La virtualización es la capa que hace si hay máquinas virtuales. Esa capa no existiría si tuviésemos un servidor real con una única instancia, pero como tenemos máquinas virtuales, de esto que hablamos siempre, las máquinas de C2, de AWS, estas que os sonará si habéis hablado con vuestra persona de infra, pues sería esa capa de virtualización. Por encima el sistema operativo, estas máquinas que tienen una Ubuntu, tienen un Windows. El runtime son todas las aplicaciones que hay alrededor. Luego, la aplicación en sí, que sería lo que hemos programado. Y luego las funciones serían los propios módulos que hay dentro de esa aplicación. ¿He explicado bien qué es cada uno de ellos? Más o menos. ¿Lo habéis seguido abajo arriba? Bueno, espero que sí. Sí, veo que no hay quejas. Si no, pues me preguntáis. Entonces, ya teniendo en cuenta este paralelismo, tenemos la opción de on-premise. El on-premise quiere decir, yo me pongo mis servidores en la empresa o pido unos servidores, pero yo me lo gestiono todo. O sea, yo me encargo de me encargo de mantener los servidores, la virtualización, el runtime, la aplicación y las funciones. Que el ejemplo de la pizza sería, yo me lo hago todo en casa. Entonces, todo me encargo yo. Ahora, el IaaS, que sería la infraestructura como servicio, sería el equivalente de subcontratar una cocina con un horno. Pero ya me lo cocino allí. No es mi cocina, yo pago a alguien para que tenga una cocina preparada con un horno que funcione y el resto lo hago yo y lo traigo yo. Que sería el caso de el almacenamiento y la virtualización, y estos serían los proveedores de IaaS típicos como EC2 o Google Compute Engine. El siguiente paso sería la plataforma como servicio, que sería, además me das todo el utillaje, que sería, ya me das los sistemas operativos y lo que voy a utilizar, que sería la plataforma como servicio. El siguiente sería un caso particular que se utiliza poco, este es nuevo, este lo diréis poco, que es el Function as a Service, que son las lambdas. Sería simplemente yo subcontrato todo hasta la aplicación, es decir, por ejemplo, hasta un Python o un Django que corriese y yo simplemente le doy un programita o algo que ejecute, que son las famosas lambdas, que yo le doy un código en Python, pero yo no instalo Python y no instalo la aplicación que va a correr Python. Eso ya se encarga el proveedor de FAS. ¿Vale? ¿Me seguís? Y luego, lo último
sería un SaaS, que es un servicio as a service, que es yo pago todo. Yo quiero que tú lo programes, tú lo hagas y solamente me das la aplicación en sí. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Oigo, ¿alguien está desmuteado? Si tiene alguna pregunta, adelante. Vale, bueno. Pues eso, para que os suene, si pensáis en el ejemplo de la pizza, cuando dicen un software, un SaaS, pues es básicamente utilizar una funcionalidad de alguien que ya ha programado las funciones, las aplicaciones, te da el entorno donde corre y todo. Eso es un SaaS. Que puede ser, pues, bueno, pues eso, un montón de ejemplos. SaaS precisamente. Dentro incluso de Amazon hay muchas plataformas que son SaaS, que tú simplemente configuras o incluso bases de datos. Tú no pones el Postgres, no mantienes nada, simplemente utilizas la base de datos como usuario. Eso sería, por ejemplo, un SaaS. El ejemplo contrario sería, o sea, por ejemplo, en el caso de la base de datos, a lo mejor ya me estoy metiendo un poco en camisas de once varas. Yo podría comprarme un ordenador físico, montar un sistema operativo, montar una base de datos y ofrecer ese servicio con la base de datos ya configurada y todo. O podría pedir una máquina virtual y ahí montar un Postgres, o podría coger Postgres as a service como lo tienen en muchos servicios RDS o similares. ¿Vale? No sé si he explicado un poco por encima la diferencia, pero bueno, cuando veáis ahora en los típicos artículos de Medium un SAS, un PAS, un IAS, si esto os ha solucionado la vida, me alegro. Aquí pongo un poco el resumen. Porque estos son los productos que con infraestructura como código nosotros no nos encargamos de la parte de abajo, nos encargamos de la de arriba. Entonces, en función de qué producto contratemos, tenemos que hacer más o menos un software, o sea, un SaaS es mucho más caro, pero no tenemos que hacer nada a nivel de infraestructura. Un PaaS ya tengo que encargarme de mantener, desplegar y actualizar la aplicación. Y una infraestructura como código, pues lo tenemos que hacer también encargarnos del runtime y el sistema operativo. ¿Vale? Esto era un pequeño concepto. Ahora, dentro de la infraestructura como código, y todo el mundo, todo eso ya se contado un poquito la teoría de qué es la infraestructura como código. En el fondo estamos hablando como código, vamos a escribir código. Y en este código, ¿qué código vamos a escribir? Pero también os quiero hablar un poco de qué herramientas hay. Pero antes de hablar de qué herramientas hay, me gustaría contaros que en el mundo de la infraestructura como código hay dos orígenes o hay dos tareas grandes separadas, que es gestionar stacks y gestionar servidores. Y mucha gente, cuando digo mucha gente me refiero a yo antes, me liaba mucho por no saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Y yo creo que tener esta diferencia muy clara ayuda a entender un poco qué es lo que está haciendo la persona de infra por debajo o qué es lo que quiere solucionar. Entonces, os voy a poner un ejemplo y luego con ese ejemplo os lo explico. Yo quiero una web estática, aquí nos vamos a poner con florituras, es el HTML con su JavaScript y sus CSS, se sirven desde una Nginx. Y para tenerlo en HA voy a tener dos servidores de Nginx con ese código estático y detrás de un balanceador. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito? Si yo hiciese como persona de infraestructura una lista de la compra, necesito dos máquinas virtuales, porque hemos quedado que eran dos. Un balanceador que apunte a un puerto de esas máquinas virtuales donde esas máquinas virtuales estén escuchando. Actualizar el sistema operativo, eso es una buena práctica de vez en cuando, porque hay parches de seguridad, luego te vienen cosas de vulnerabilidades, etc. Crear el usuario en Nginx, instalar el Nginx en sí, configurar el Nginx para que sirva unos archivos estáticos y luego meterle estos archivos estáticos. ¿Vale? Sería un poquito toda la lista de la compra. Si os fijáis, hay una diferencia clara, bueno, creo que hay una diferencia clara, si no la veis me lo decís, pero hay una diferencia clara entre lo que es gestionar ese stack, es decir, necesito dos máquinas virtuales y un balanceador, y luego ya lo que hago dentro de ese stack. Es decir, ya una vez que tengo las máquinas virtuales, actualizar su sistema operativo, crear su usuario, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos mundos que uno es, utilizo la palabra mágica y a lo mejor esta es la palabra comodín, que a veces significa unas cosas y otras. Una es provisionar las máquinas virtuales y el balanceador, y otra es configurarlo, adaptarlo y desplegarlo. Digo esto porque la palabra provisionar hay gente que la utiliza para el todo, o sea, provisionar hay definición, o sea, cuando digo gente me refiero a libros, textos y artículos. Hay gente hay autores, me encanta, autores que utilizan provisionar para lo que es todo el proceso y hay autores que utilizan provisionar solo para la parte del stack. Yo por inercia suelo utilizarlo solo para la parte del stack, por eso digo que es ambiguo. Bueno, no sé si veis que hay una diferencia entre necesito la infraestructura y otra,
voy a gestionar esa infraestructura, esos servidores. Y es más, no son independientes, porque claro, si yo el balanceador lo configuro para que mande el tráfico al puerto 8000 por poner uno, luego tengo que configurar el Nginx para que escuche en ese 8000. Es decir, hay una relación y no son completamente aisladas. ¿Vale? ¿Esto ha quedado claro? No sé si alguna tiene alguna duda. Disparad. Y aquí es lo que os decía, este ejemplo. El puerto 8000 lo puedo dejar hardcodeado en mi código, porque todavía hemos hablado de las herramientas y del código, pero suponiendo que toda esta lista de la compra yo la haga, la planteé como un código, este puerto 8000 lo voy a tener como variable o como código. ¿Cómo gestiono eso? Y si fuese una IP que cambia después, porque claro, la IP no la sé hasta que no tengo la máquina virtual. ¿Vale? Pues este tipo de cosas añaden un poquito de complejidad. No sé si me estoy metiendo a lo mejor un poco en terreno técnico. ¿Qué es lo que quería resumir con esto? Que hay herramientas que originalmente o mayoritariamente se utilizan para gestionar el stack. Y hay herramientas que mayoritariamente o originalmente, todo esto tengo que hacer la salvedad, se utilizan para gestionar los servidores. Y no suelen ser las mismas. Aunque la realidad, todos estos nombres que pongo aquí es porque son nombres que se ven a veces, que parece que son cosas distintas, pero no lo son. Cuando digo stack, muchas veces se llama infraestructura también. En el fondo, las herramientas, la realidad es que hacen algunas una cosa y las otras un poquito de la otra. Pero generalmente, en mi experiencia, las herramientas que os voy a mencionar, que muchas os sonarán, son buenas en una de las dos. Y luego las puedes utilizar también un poquito para el otro. Todo esto, pues todo el conjunto son herramientas de infraestructura como código y en el fondo hay lenguajes, que ya estamos bajando el nivel. Con todo lo que es infraestructura como código tenemos herramientas y tenemos sus propios lenguajes. Estos son otros términos, esto es lo que he dicho, que hay, es decir, configuration tool, server configuration, server provisioning. ¿Veis? El tema, intento explicar los conceptos, pero la nomenclatura en función de quién leas es complicada. Vale, voy a dar unas. Aquí yo creo que a lo mejor me voy a pasar, voy a ir un poco rápido, porque a lo mejor esto ya es un poco irrelevante. Quería dar un poco de los detalles de los lenguajes y un poco las características que a veces se mencionan en muchos lenguajes o que son típicas en los lenguajes de infraestructura como código. Entonces, estas características, bueno, esto es muy importante, claro. Cuando busco una herramienta, aquí lo utilizo indistintamente el lenguaje y la herramienta, porque suelen ser un poco asociados. No nos volvemos tan puristas de qué lenguaje. Generalmente cada herramienta suele tener su lenguaje propio. Entonces, cuando hablamos de herramientas de infraestructura como código, ¿qué buscamos? Buscamos que sean programables, obvio, si no estaríamos hablando de infraestructura como código. Luego, que tengan una ejecución autónoma, es decir, que no haga falta que si yo soy la persona de infra esté ahí dándole clic o esté supervisando qué es lo que está pasando. Y la tercera es que haya una configuración externa. Esto es un concepto a lo mejor un poco extraño, pero con esto lo que quiero decir es que la herramienta no va condicionada por qué voy a desplegar o qué pieza de infraestructura o servidor estoy gestionando, sino que se lo paso como configuración. Los famosos YAML, JSON o similares. Es decir, si yo utilizo una herramienta para gestionar el stack, no programo en la herramienta el stack que quiero, sino que la herramienta se utiliza para gestionar ese stack y yo le paso esa configuración de cuál es el stack que quiero que levante. ¿Me explico aquí? No sé si esto ha quedado claro, que es a lo mejor un poco diferente, porque no programamos estas aplicaciones, sino que las aplicaciones funcionan en sí y simplemente les pasamos archivos de configuración. Todo esto también explica la gran fama que tenemos la gente que nos dedicamos a infraestructura o SREs de que somos programadores de YAMLs, que nos dedicamos a YAMLs, JSONs y demás para gestionar la infraestructura. Sí, perdona, Mayer, que repito. La parte de configuración externa, ¿verdad? Entiendo que sí. Vale. La configuración externa, la diferencia que tenemos es que no vamos, o sea, si yo utilizo una herramienta o yo cojo una herramienta cualquiera, mira, voy mencionando nombres que ahora os voy a explicar las diferencias. Terraform, o Chef, o Ansible, o Puppet, alguna a lo mejor a la persona de infra os habéis trabajado sonará que han mencionado. Si yo cojo Terraform, por poner una, da igual, pero una herramienta de estas de gestión tanto de servidores como Stack, no cojo esta herramienta y la programo, sino que cojo esta herramienta y lo que hago es pasarle unos archivos de configuración que son los que definen mi infraestructura. No altero la herramienta en sí, sino que la herramienta simplemente lee esos archivos de infraestructura, los entiende y crea o gestiona la infraestructura lo que le estoy diciendo yo.
O sea, digamos, le pasaría un manual de instrucciones de qué es lo que quiero, una lista de la compra o algo similar. No cambio la herramienta en sí, no la programo. ¿Vale? ¿Ahora ha quedado más claro? Vale, perfecto. ¿Y qué es esto de VCS? Pues claro, control de versiones. Es aquí donde viene la gracia. Yo toda esta configuración la tengo que tener en un control de versiones, que es el punto importante que hablábamos antes. En un Git, etcétera. Entonces, ¿qué ventaja tiene entonces todo esto que os estoy contando frente a, por ejemplo, utilizar un script? Que, claro, esto doy un poco de contexto aquí, que esta parte siempre, con gente que viene más de gestión de infraestructura o gente de operaciones clásica, antiguamente toda esta infraestructura en metal y toda esta transición, había mucha tendencia a utilizar scripts. ¿Vale? Lo digo porque si hay gente que se ha incorporado de nuevo al mundillo y no ha vivido aquellos años, no lo sabe o a lo mejor no tiene mucha interacción con la gente de infraestructura. Entonces, aquí, claro, es un punto clave de decir, entonces, ¿qué ventaja tiene frente a lo que llevamos haciendo 15 años, que es utilizar scripts para configurar esa instancia, actualizar el sistema operativo o lo que sea? Pues básicamente que volvemos a los principios, aquí dichos de otra forma, pero a los principios del DevOps y de las buenas prácticas del mundo del software. Ya no utilizamos scripts mantenidos y mal hechos, como quien dice, vamos a basarnos en todo lo bueno que es el mundo del desarrollo de software y todas las buenas prácticas que son hacer un software idempotente, testeable, reusable y autodocumentado. Todas estas cosas, estas 4 que menciono, pero vamos, en cualquier curso de programación podrán adentrar en cualquiera de estas que habéis ido viendo. Pues un poco la idea es, ya no queremos utilizar scripts, queremos buenas prácticas de programación y queremos aplicar esas buenas prácticas de desarrolladores de software o el desarrollo de software dentro de nuestros, es lo que antiguamente eran scripts de infraestructura. Una cosa que se menciona mucho, que habréis visto en lenguajes, pero que en este caso, por esto a lo mejor es demasiado, ya os digo, pero bueno, es que los lenguajes de infraestructura como código se suelen dividir en declarativos e imperativos. Muy fácil, tampoco hay que explicar mucho. El imperativo son simplemente, se parece bastante perdón, a también los lenguajes declarativos o, bueno, procedurales y lenguajes funcionales de programación. Es un poco la misma similitud, pero los imperativos serían una lista de instrucciones que quiero hacer. Por ejemplo, en el ejemplo anterior sería actualiza el sistema operativo, instala Nginx. Eso sería la parte imperativa. La parte declarativa sería quiero un Nginx funcionando y actualizado. Y entonces es la herramienta la que cuando lee esa frase dice, ah, vale, yo voy a decidir qué es lo que tengo que hacer. ¿Vale? Entonces uno se centra en definir el qué, el estado, y el otro es el cómo se llega a ese estado. ¿Vale? Y aquí viene un eterno debate de qué es mejor, si declarativo o imperativo. La realidad es que la mayoría de las herramientas a día de hoy soportan las dos, incluso mezcla de los dos. Entonces podemos utilizar lo bueno de uno y lo bueno de otro. Y así se acabó el debate, básicamente. El origen de que la gran mayoría, porque ahora veréis que os menciono algunas herramientas que soportan o pueden funcionar con lenguajes. O sea, imaginaos el caso, voy a reducirlo al absurdo, el caso en el que yo desarrollara una herramienta para infraestructura como código que no soportase lenguaje imperativo, que solo fuese declarativo. Tendría un problema de aceptación porque la mayoría, todo lo que hubiese antes, la gente que ya tuviese cosas hechas, las tenía en scripts y los scripts son, por definición, procedurales e imperativos. Entonces, tendría que volver a escribirlo todo. Si, sin embargo, doy opciones para que la gente pueda ir reciclando y utilizando lo que ya tiene y a la vez pasándose a lo declarativo, es más fácil. Yo creo, bueno, ese es el motivo por el que casi todas las herramientas que hay a día de hoy soportan una parte imperativa, pero sigue siendo útil. Vale, esto quería mencionar un poquito, claro que lo había mencionado antes, la parte de testing y la parte de orquestación del CI/CD. Es muy bonito en una clase de teoría que yo os diga, todo el código de infraestructura de infraestructura como código, la parte de infraestructura lo tenemos testeado con un test coverage del 100% y perfectamente automatizado. La realidad no es así en la mayoría de las empresas. ¿Y por qué? Tiene ventajas como el desarrollo de software, pero hay unas ciertas diferencias en este mundillo que hacen que no sea tan, no voy a decir útil, no quiero aquí, es que esto es un tema controvertido. Aporten primero
imaginaos un tema o sea, imaginaos una definición declarativa, que yo digo, quiero un servidor de Nginx. Para testearlo, lo que voy a testear es, ha creado un servidor de Nginx. Entonces, los tests no aportan valor porque están repitiendo exactamente lo mismo que hay en el lenguaje declarativo. Si falla la herramienta, falla por otro motivo. O falla por sintaxis, o falla por algo así. Pero no falla porque no hay un algoritmo, simplemente estoy definiendo lo que hay. Entonces, en lenguajes declarativos, el poner test y hacer un 100% de coverage es ser bibliotecario. Es ponerte a escribir test por tenerlos, porque en el fondo estás repitiendo cosas. No aporta mucho. Es lento porque aquí no, al contrario que con el desarrollo de software, aquí el código lanza servidores o lanza objetos de infraestructura y los modifica. Si lo quiero testear en caliente, lo tengo que crear, esperar a que todo eso... O sea, si yo quiero probar el código para generar toda la infraestructura, hacer un test implicaría generar toda esa infraestructura. Entonces, primero tengo que tener el tiquitiqui, el dinero para que puedan pagar un duplicado de toda la infraestructura durante un tiempecito para ver que eso funcione. Y luego todo lo que se tarda. Ya sabéis que una de las cosas importantes con los tests es que el ciclo entre respuesta del test o entre que ejecutas el test y que te recibes la respuesta sea corto. Si tengo que esperar 5 horas o un día, bueno, un día no, pero sí, el orden de horas sí que hablamos. Entonces, es lento y por tanto pierde sentido. Y la parte que quería hablar es que aquí se divide mucho entre offline y online. Es decir, ¿qué test puedo ejecutar sobre el código de infraestructura como código sin crear nada, que sería un poco más parecido a los unitarios, y qué test necesito que ya se ejecute, que sería más como los de integración, que lo que mencionaba antes? Dicho esto, no es que no se haga nada. Se puede testear que las herramientas funcionan o, por ejemplo, suponemos que es un lenguaje declarativo que en vez de probar que crea todos los componentes de la infraestructura, si crea uno o dos que son los más críticos y no ha dado ningún error, asumimos que ha creado todos los demás, etcétera. Se pueden hacer simplificaciones que se hacen, pero quiero decir que no es un mundo en el que el testing sea tan crítico o de tanto valor, no es que no sea crítico, sino que devuelva valor, que nos aporte tanto valor. Sí que hay un cierto grado de testing, tanto de linting, que es lo de ver la sintaxis o cosas similares, más luego algunas comprobaciones de que todo ha funcionado, pero no hay un coverage exhaustivo del 100%. Y luego en el CICD, pues igual, claro, si yo quiero tener toda esta batería de test, necesito que ya no solo cuando se modifica el código de la aplicación, porque estoy hablando de una empresa, claro, cuando estamos en una empresa tenemos el código en sí de lo que es la base de software de la empresa, más el código que corresponde a toda la infraestructura y los servidores. Si hay cambios, necesito que haya un mecanismo de CICD. Tiene que haber un Jenkins, un GitHub Actions o algo que lo ejecute, si no tiene gracia. Y claro, eso es tiempo y esos son recursos. Entonces, hay un balance. Aquí sí que aplica el resumen de toda esta slide es que aplica los mismos principios, pero no siempre las hace que merezca tanto la pena como en el mundo del software. Menudo rollo. ¿Cómo vamos? Venga, ahora solo me queda. Ya, yo creo que la parte más dura ya la hemos pasado. Creo que hemos pasado la primera cumbre. Ya os digo que me repito mucho, pero la idea es que os sonara algunos conceptos o que aclarar alguna duda. No es aprenderse todo esto de memoria ni de broma, porque entonces sería una charla destinada solamente a gente de infra. Vale, entonces os acordáis que he hablado de la parte tanto de gestión de stack como de gestión de servidores, que son dos mundos separados, que no están tan separados en el fondo, la realidad, pero a mí me gusta separarlos en mi cabeza. Entonces voy a hablar, hablando un poquito de la parte de stack. La herramienta más conocida o más habitual suele ser Terraform. Cuando la persona de infra en una empresa estéis o veáis Terraform, esta herramienta lo que hace es provisionar infraestructura, provisionar en la definición Nacho, es decir, darte el stack, darte las máquinas virtuales, darte los balanceadores. Debajo he puesto CloudFormation, porque es la más habitual, pero CloudFormation es, con muchísimas comillas, como un Terraform solo para AWS. No es cierto que sea como un Terraform, pero bueno, es la que se utiliza para AWS. Y hay las equivalentes para Google Cloud, Azure y OpenStack. La realidad es que la más popular suele ser Terraform, porque primero la puedes utilizar para cualquiera de las nubes, no va asociada a una. Entonces, Terraform es declarativa. En este caso sí que voy a hacer una excepción. Cuando hablamos de gestionar el stack, las herramientas son todas declarativas, porque yo no le puedo decir a AWS los pasos que quiero. O sea, yo no le puedo decir a AWS cómo tiene que generar una máquina virtual, solamente le puedo decir, dame 2 máquinas virtuales de este tipo. ¿Me entendéis?
Entonces, en este caso, el imperativo se utiliza más para la gestión de servidores, que vamos ahora. Y lo que utilizan aquí son el DSL, es básicamente un lenguaje que tiene cada uno de ellos declarativo. Entonces, en este caso, el Terraform, como es de HashiCorp, que es una empresa que tiene un montón de herramientas, es como el grupo de herramientas Wise, de los niños Wise, pues utilizan HCL. En fin, pues, nada, solo por... Con esto lo que quería contar un poquito, pero a lo mejor a vosotros, pero solamente por si tenéis curiosidad, es un poco quitarle el glamour que tiene Terraform, porque la gente habla de Terraform como si fuese una cosa complejísima, que lo puede llegar a ser, pero simplificándolo, Terraform lo que es un ejecutable, que es ese master ahí, es un ejecutable de Terraform en binario, que lo que hace es leer los archivos de configuración que os he dicho. En estos archivos de configuración, que son los que tengo en el sistema de control de versiones, es donde defino dos balanceadores, o sea, perdón, dos servidores y un balanceador, en el ejemplo de antes. No es tan sencillo porque, claro, tengo que decir el tipo de servidores, en qué zona, las características de la red. Hay un montón de cosas ahí detrás, pero por simplificarlo. Y eso es lo que yo paso como un archivo de configuración, que es lo que aquí a lo mejor se entiende más. Yo no modifico el código de Terraform y me lo adapto para mi infraestructura, sino que yo le paso esa configuración y Terraform es capaz de leerla. Se construye su forma de lo que yo quiero hacer y entonces habla con las APIs de AWS o de quien sea y me genera todos los componentes que yo quiero. Dime, Nadine. ¿Te puedo poner un aprieto y pedirte que nos enseñes un archivo de configuración por ver cómo es? De Terraform. De lo que sea, de Terraform o de un ejemplo de archivo de configuración de un servidor mismo. Vale. Como estoy en el ordenador de trabajo, tengo que pensar qué puedo enseñar. Mira, por ejemplo, vamos a ver, estoy viendo cosas, ¿eh? Tikiti, este no me gusta. Estoy buscando algo que sea más sencillo. Mira. A ver. Así frío. Es que, claro, hay cosas muy particulares y quiero buscar algo que se pueda leer. Lo digo sobre todo porque quizás, al menos a mí, me ayuda a aterrizar un poco lo que has dicho, aunque luego a lo mejor no sería yo capaz de hacer un archivo de configuración, pero si lo veo, sé que, vale, esto es lo que está haciendo esto. Vale, ahora tengo el problema de que no sé cómo cambiar la ventana que estoy compartiendo. Ahora aquí. Vale. Ahora veréis un editor. Ok, sí. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de Terraform. Entonces, aquí es muy complicado en este sentido, pero lo que estaría definiendo es un grupo de seguridad. Son, claro, estoy diciendo recursos muy específicos de infraestructura. Un grupo de seguridad, abro tales puertos, abro otros puertos. Aquí un grupo de autoescalado para un balanceador. Defino, pero como veis, no es código, no es ifs, no es elses, que puede haber, pero la mayoría es declarativo. O sea, créame esto. Y la gracia que tiene es que todo esto va relacionado. Cuando hablas de tiene variables, unos recursos con otros, porque claro, cuando tú generas una máquina virtual, la tienes que asociar a una VPC, que es una red dentro de Amazon. Le tienes que asignar unos grupos de seguridad. Entonces, vas creando todo este grafo, o Terraform tú simplemente lo vas completando con este grupo de seguridad, con esto de aquí. Terraform se genera todo un grafo y cuando lo aplica, sabe crear el orden correcto, todas las cosas y asociarlas unas a otras. O sea, cuando carga la configuración, digamos que corre este archivo, lee este archivo y es como que le vas dando las instrucciones de las características que tiene que tener esa infraestructura, ¿no? Que claro, ya lo tienes hecho. O sea, digamos, lo que hace Terraform es lee todos los archivos que tengas, todos escriben un .tf, lee todo lo que tengas .tf, más llamadas a módulos que sean como las dependencias, que sean como librerías que tú hayas creado, y te genera como un único, como un DOM, como un DOM de Terraform, y una vez que lo tiene ya todo resuelto y todo, hace una estrategia de qué llamadas tiene que hacer a las APIs de AWS para llamarlo. Todo eso sería un currazo si lo tuvieses que hacer tú proceduralmente o escribiéndolo, y sin embargo lo hace Terraform solo. Tú le dices, quiero esta máquina con estos grupos de seguridad, abriendo este puerto. Claro, pero todo esto tú tienes que hacer el ejercicio de buscarte la sintaxis de AWS, el proveedor, bla, bla, pero vamos, simplifica un montón.
Y con esto puedes hacer, tiene comandos, tiene una línea de comandos, tú puedes hacer un Terraform Apply y lo genera todo, Terraform Destroy lo destruye todo y al día siguiente Terraform Apply y lo que tarde. Entonces, no tiene que ir la persona de infra a mano a volver a crear todo una cosa por una. Porque esto antes, para la gente que es más jovencita o que no lo ha vivido, la traducción de cómo se hacía todo esto antes es que alguien tenía que ir a comprar servidores, que son esos CPUs súper grandes, y alguien tenía que configurarlos y tal. Y esto es lo que vendría a sustituir todo eso, que ya no hace falta ni el servidor. Eso ya se O un encarga paso Amazon. intermedio, incluso utilizando ya asumiendo que existe AWS, tendrías que ir a la interfaz de AWS y hacer millones de clics para generarlo tú todo. O utilizando el cliente web o una librería Python o lo que sea, programarte un programa que hiciese todas esas llamadas en el orden correcto. Todo esto Terraform te lo abstrae, tú simplemente defines lo que quieres y en su propio código ya sabe qué tiene que aplicar antes, qué no sé qué. Y tiene otra cosa añadida, que es esto aquí arriba, que es el estado. Cuando yo genero una infraestructura en AWS utilizando Terraform y le digo, la palabra es apply, Terraform apply y lo genera, si vuelvo a hacer Terraform apply, ya sabe que está creado. ¿Cómo sabe que está creado? Porque Terraform mantiene lo que se llama un estado, que es una relación entre este objeto dentro de este DOM de Terraform corresponde a este objeto en la nube. Así no lo genera dos veces y sabe si hay modificaciones y lo tiene que cambiar. Es decir, si yo genero toda mi infraestructura y de repente decido que las máquinas virtuales son un poco pequeñitas y quiero un poquito más de RAM, puedo cambiar en el código la RAM, hago Terraform Apply y él va a hacer solo los cambios necesarios para la RAM, pero no va a modificar todo ni va a generar un duplicado, etcétera, etcétera. O sea, es súper útil. Es muy útil, por eso es una herramienta de gestión del stack muy potente. Porque llámalo aquí a AWS, por detrás pues Google Cloud, Azure, etcétera. Y esto es como, no sé, es como un framework, es un programa que te descargas, es un... Es un binario en Golang, de estos binarios de Golang, entonces te lo puedes descargar con la versión concreta o hay herramientas que te hacen la gestión de dependencias que están muy bien. Entonces tú tienes como una especie de variable de entorno que cuando entres en el directorio tienes la versión de Terraform y se descarga el binario concreto. Vale. Pero vamos, es un binario. A todos los efectos es como si hicieses un comando en línea de comandos, que es Terraform. Ok. Gracias. No, muy interesante. Buen punto. Si alguien tiene más dudas, adelante. Terraform permite conexión con nubes privadas. Pues realmente la dificultad aquí, estas nubes privadas, por ejemplo, si tú utilizas una nube privada que sea que mantenga un estándar de APIs, porque Terraform lo que hace es hablar con unas APIs. Entonces, si tu nube privada mantiene, por ejemplo, el estándar de AWS y utilizas unas APIs, podría funcionar perfectamente. Pero claro, tu nube privada tiene que exponer unos endpoints para hacer esa gestión, donde él pueda decir un comando. Claro, todo esto que estamos hablando se conecta por HTTP, entonces tú tienes una conexión autenticada y va lanzando post o sea, hay una API de AWS para su gestión, para la capa de gestión. Entonces, depende de la nube privada. Yo de todas maneras tengo poquísima experiencia con nubes privadas, la verdad. Yo siempre he utilizado grandes proveedores. Pero, por ejemplo, estoy relacionando. Sé que hay, por ejemplo, servicios que hacen la misma función que S3, que es el storage de AWS, y sé que puedes configurar, que se llama Minio, por ejemplo, y en Minio le puedes decir, bueno, no le puedes decir, por defecto viene con que cumple el estándar de API de AWS. O sea, desde tu programa no sabes que estás interactuando con otra cosa que no sea AWS. Simplemente cambias el endpoint y en vez de utilizar el público de AWS para esa zona, utilizas el de tu localhost o el de donde sea. Entonces, me imagino que si eso existe para S3, existe para diversidad de servicios. Vale, voy a darle aquí al play. Si tenéis alguna duda más, adelante. Si no, sigo. Vale, aquí un poco de cosas, esto ya sí que no os toca nada, pero bueno, me apetecía contarlo para que veáis que también hay patrones y antipatrones dentro de la gestión del stack. Esto se puede hacer complejo, al igual que la gestión del código. Como sabéis, por ejemplo, si os suena de los 12 factores, otra cosa que digo ahí que no voy a entrar, el 12 Factor App, para que me da curiosidad que lo mires. Entonces, DevOps hemos mencionado, 12 Factor App, CICD.
por ejemplo, una de las cosas que mencionas es que solamente vamos a tener un repo por aplicación. O sea, que hay un poco lo mismo. Si yo, en este fichero de configuración que os he hablado que tengo en repo, tengo un único fichero o un único bloque, todo el stack de la empresa, esto es un antipatrón, porque cualquier modificación que haga, cualquier apply que haga, va a recorrer todo el stack, todas las bases de datos, todos los servicios. Por ejemplo, esto es un antipatrón de manual. Podría separarlo por aplicaciones, que esto ya sería correcto. Pues oye, la aplicación tal con su Terraform, sus ficheritos de Terraform. La aplicación tal con su Terraform. O si está en el mismo repositorio, por lo menos que esté separado en sitios diferentes. O allá a nivel de servicios concretos también es habitual. O micro, que ya es con los componentes. A mí esto me parece que es perder la granularidad que pierde la gracia. Yo personalmente suelo utilizar más este approach, más por servicio o, en este caso, el Terraform por repositorio. Entonces, en mi caso concreto, en mi empresa, los ficheros de Terraform que definen la infraestructura para un servicio van en el repositorio de esa aplicación. Están en ese nivel, por ejemplo. Luego, esto a nivel de aplicación, pero también tenemos antipatrones a nivel de multi-environment. Es decir, lo que hablábamos antes, yo quiero un entorno de producción, el entorno de preproducción este que hablábamos al principio con Nadine, que yo quiero un entorno que sea parecido a producción para hacer pruebas de la release que voy a hacer. Imaginaos, en producción tengo la release de hoy. Imaginaos que hacemos una release cada día. Tengo la de hoy, que esto va un poco anti-CICD, pero bueno, imaginaos que estamos en una empresa que hacemos un despliegue diario. Yo podría tener en producción el despliegue de hoy, en staging el que voy a hacer mañana, que ya lo estoy probando todos los servicios y todo, y en test, pues lo que está en desarrollo. Todo esto necesita, imaginaos que es el caso de los dos máquinas virtuales con el balanceador. Si solo fuese eso, tendría un balanceador con dos máquinas virtuales para producción y podría tener definido otro para staging y otro para test. Entonces, cada vez que quiera hacer un cambio, cada vez que quiera tocar cualquier cosa, tengo que ir por los tres. Esto no tiene sentido. Podría tenerlo lo que se llama el copy-paste environment, que es cuando ves repositorios que son idénticos, pero simplemente cambian ciertos parámetros. Tampoco tiene ningún sentido. O la parte que tendría más sentido, que es tener todo el entorno definido en abstracto y las cosas que cambien, como el tamaño de la instancia o la memoria RAM, las tengo como configuración o como variable. O sea, perdón, como configuración, como variables. Entonces, en Terraform existe esa forma de decir, voy a desplegar la parte de test y esto lo leo como un módulo, por ejemplo, pero es un patrón más de orden. Pero todo esto es para deciros que el mundo de cómo ordeno el código es muy importante y el mundo de cómo modelo y cómo lo separo y compartimento, igual que para el desarrollo de código, es igual. Entonces, a nosotros como personas de infra, cuando tú entras en una empresa, no sabes, es lo mismo cuando tú encuentras una code base que no has visto nunca. Pues esto es igual. Yo veo una code base que yo no sé lo que me voy a encontrar y cómo de fácil. O sea, que no vale con que, sí, lo tenemos en Terraform, check. Bueno, en Terraform, ¿cómo? ¿Y qué infraestructura hay? Bueno, todo esto que os he hablado es la parte del stack, pero claro, ahora vamos a la parte de la chicha en sí, que es el Nginx, la aplicación o vuestras aplicaciones. Si sois desarrolladores, el cómo llevamos estas aplicaciones al stack. Corren en el stack, pero hay que configurarlas y llevarlas. Entonces, todo esto sería la parte de gestión de servidores. La parte de gestión de servidores, como bien he dicho y ahora veremos, hace falta un servidor ya, que es lo que me provisionaría antes. De ahí el caso, ¿vale? Es el kit de la cuestión. En plan de, claro, gestión de servidores, ya tienes un servidor que gestionar, que ya lo he obtenido antes. Ya tengo ese servidor. Entonces, las herramientas tienen dos tipos de formas de funcionar, lo que se llama push y pull, que lo oiréis y la gente de infra también lo suele mencionar muchas veces. Cuando es push quiere decir que lo que esté encargándose de la configuración, este programita, lee la configuración y se conecta de alguna forma al servidor para cambiarlo. El pull sería, el servidor contiene un cliente que habla con un máster centralizado y lee la configuración. Me puedo meter en, o sea, no hay uno mejor que otro, tienen ventajas y desventajas. Si queréis me meto en eso, pero tampoco me quería meter en detalles de uno y otro, yo creo que va a ser too much. Pero vamos, los dos tienen ventajas y desventajas. En este caso, las herramientas que os sonarán, si habéis tratado con alguien de infra, son Ansible o Ansible, Chef, Puppet y SaltStack. Yo tengo experiencia solamente con Ansible y con Chef. Nunca he tenido necesidad, nunca he estado en una empresa que utilizara Puppet. Y yo creo que son las dos más habituales. A lo mejor alguien se me echa encima, pero bueno. La diferencia hay entre los dos admiten declarativo imperativo, unas en Python y otras en Ruby.
La diferencia es que Ansible es totalmente tipo push y Chef es tipo pull. ¿En qué se diferencia esto? Aquí ya, recordad que ya no estamos hablando de, ya tenemos los servidores, ya los tenemos, ahora es configurarlos. En este caso es actualizar el sistema operativo, instalar Nginx y montar el HTML. Ahí. En este caso, en Ansible yo tendría igual un archivo de configuración. En este caso, Ansible lo que utiliza es YAML. Entonces, si os enseñará, aquí no tengo en esta empresa no tenemos Ansible, pero si os enseñase Ansible veríais un YAML. Ya está. Entonces, en ese YAML definiría todas estas cosas, lo leería Ansible y lo que hace Ansible en el origen, no solo, pero el origen y lo principal es conectarse por SSH a ese servidor. Se conecta por SSH y ejecuta todo lo que tenga que ejecutar. Chef, sin embargo, necesita que dentro de ese servidor le instale un cliente. Y ese cliente ya es lo suficientemente listo como para preguntarle al máster, oye, ¿yo quién soy y qué tengo que instalarme? Y entonces es el cliente el que lo hace. Simplemente el cliente habla con el máster le dice, pues tú eres un servidor de Nginx, tienes que actualizar el sistema operativo, hacer tal y tal y tal. Y el cliente dice, perfecto, y se pone a hacer. Entonces cambia la forma. Uno es el máster el que va al servidor y otro es el servidor en sí, el que tiene un cliente que habla con el máster. Y aquí es lo que quería remarcar, que volvemos a lo mismo. Si yo quiero utilizar Ansible para gestionar mi infraestructura, necesito tener SSH desde el máster. Y no es tan fácil siempre. Recordad que son máquinas que acabamos de crear. De Chef, igual necesito que haya un cliente que hable con ese máster. Y en Puppet funciona de forma similar a Chef. Bueno, aquí viene quién da acceso a ese gestor del servidor, cómo se conecta o quién instala el cliente. Y aquí es donde viene un poco la parte que quería contar, que es un poco la interfase esta área gris que hay entre la gestión del stack y la gestión del servidor. Entonces, sí que tendríamos la parte de gestión del stack, pero en el fondo, herramientas como Terraform pueden hacer un poquito de la gestión del servidor. No me quiero meter en esto, pero cosas que puedes hacer desde Terraform tiene su propia herramienta, su propia forma de decirle ejecuta comandos en el sistema operativo o copia ficheros, que serían dos cosas que se pueden hacer. O puedo decirle generar una instancia en AWS utilizando esta AMI. Me imagino que AMI es una palabra que a algunos sonará y a otros no. Cuando hablamos de AMIs, hablamos de imágenes. Una AMI y un servidor sería como una clase y una instancia. Es decir, la AMI es el servidor, pero sin que haya sido un servidor todavía. Es un servidor como ente platónico abstracto todavía creado. No es platónico porque la tengo instalada en un repositorio de AMIs, pero todavía no la he utilizado. ¿Vale? Pero puedo decirle, utiliza esta AMI. O herramientas como CloudInit. CloudInit creo que no os voy a hablar porque creo que es demasiado. Ya está. Simplemente para resumir, CloudInit es un estándar que hay dentro de las distribuciones de Linux para mandar estos pasos que quiero que hagas. Cópiate este archivo y hace el apt-get update, etcétera, etcétera. Esto me lo salto porque creo que es demasiado, la verdad. Entonces, con esto lo que quería resumir es que hay determinadas formas en las que cuando hacemos la gestión del stack puedo hacer esta mínima gestión del servidor para permitir que otras herramientas tengan ese acceso, como por ejemplo, en el caso de Ansible, permitir esa entrada por SSH más una clave privada. Ya sabéis, cuando estoy diciendo por SSH, siempre la persona de infra de vuestra empresa os dirá, dame tu clave pública o genérate una clave, pues esto, lo mismo, pero para Ansible. O en el caso de Chef, instalar el cliente de Chef y configurarlo para que hable con el máster. Nada más. No me quiero meter ahí. Ay, Nadine, SSH. SSH es una forma de comunicación que hay dentro de, iba a decir dentro de servidores Linux, pero como nunca lo he utilizado con otros, no sé si es exclusivo de Linux o hay SSH en otras instancias, no lo sé, pero es tener una consola remota. Es una forma de tener una consola remota, una terminal, es línea de comandos, pero abrirías una shell dentro de otra máquina Linux. A ver, que te leo, servidores AMIs, similar, imagen contenedor. Ahí viene la diferencia. No es lo mismo, aunque se parecen. Por encima, luego os explico la diferencia un poquito, pero tampoco quería meterme en Docker. Es que universo Docker es otra palabra, pero claro, como es habitual, esto a lo mejor os lo explico de palabra, pero por ahora asumid que el AMI, bueno, lo que has puesto a lo mejor es correcto, es decir, la relación entre servidores y AMIs es exactamente la misma entre contenedor e imagen en Docker, que eso creo que eso que habéis preguntado es correcto.
pero una AMI no es una imagen. O sea, una AMI y una imagen es el mismo concepto que un contenedor y un servidor, pero son dos parejas separadas, que ahora os explicaré un poquito la diferencia. Ahora, estrategias de gestión. Yo tengo un servidor, el Nginx State, no tengo ninguna herramienta. Yo puedo instalar todo el sistema operativo, ponerlo a punto, meter las dependencias, ajustar todo, desplegar la aplicación y la configuración. Y ya lo tendría. Ahora, viene mi jefa y me dice que queremos 2 servidores. Aquí viene, ¿cómo hago el segundo servidor? Y ahí la gracia. Entonces, hay una estrategia ya no utilizada, pero que, y, por ejemplo, AWS permite hacerlo, que es el hot cloning, que tú puedes clonar un servidor tal cual está en ese momento. ¿Vale? Entonces, duplico un servidor existente. Problemas, lo podéis imaginar. Si lo que quiero son 2 servidores, pero que sean un poquito diferentes, porque uno va para responder a un puerto, otro responde a un entorno, lo que sea, ¿cómo lo hago? Y ahora, los servidores van cambiando. O sea, este servidor ha estado corriendo ya. Entonces, la copia que voy a tener ya es una copia utilizada, que el código ya ha corrido, no es una copia limpia. Usar un snapshot, que es, hago un snapshot de un servidor en concreto. Ay, bueno, perdón, claro. Esto es cuando vengan 2. Cuando vengan 3, ¿de cuál lo clono? ¿Del primero o del segundo? Y cuando vengan 4, ¿de cuál? Del último. Entonces ya hablamos aquí de configuration drift, que es que se van diferenciando ya. Tengo 4 servidores y ninguno se parece entre ellos. Mal. Luego, usar un snapshot solucionaría el configuration drift porque tendría una única copia y siempre voy copiando el mismo. Tengo ese snapshot y lo voy copiando. Problema, que ya ha corrido, ya tiene datos, ya está tocado. Era también lo que decía antes. Y entonces aquí viene la imagen del servidor. Lo que puedo hacer es una imagen de servidor, que es una imagen limpia y controlada que todavía no he ejecutado. Y a veces, aquí os sonará el nombre, le llaman imágenes doradas o golden images. Si oís al de infra de repente una golden image, a veces se utiliza. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Consistencia, seguridad y rendimiento. Rendimiento porque no está tocada y es óptima porque la he definido yo. Seguridad porque no está tocada. Es que todo es porque no está tocada. Y consistencia porque no está tocada. Básicamente que no ha corrido código todavía. Ahora, aquí viene un punto y es ¿qué hago con la configuración? Imaginaros en el caso concreto de yo tengo una aplicación de backend y quiero servirla para 2 clientes o para 2 entornos diferentes. Y simplemente cambian las variables de entorno o cambia un archivo de configuración. Pues hay 2 formas de configurar un servidor. La primera sería construyo esta imagen, todo esto ya pasamos a la parte de construir la imagen. Construiría esta imagen, la configuraría y generaría la imagen base con la configuración. Por lo tanto, necesitaría una imagen base para cada variación que tengo. ¿Vale? Si esto lo tengo automatizado, os podéis imaginar, imaginaos que yo tengo 100 clientes diferentes, me lo voy a inventar. Y yo, cada uno con una configuración diferente, porque tengo una empresa que tengo 100 clientes. Cada vez que haga un commit en el código, voy a tener que desplegar ese código, porque estamos hablando de gestión del servidor, ya incluye vuestra aplicación. Entonces, despliego la aplicación con ese commit y tengo que hacer 100 imágenes, cada una con su configuración, y guardarlas. La otra opción sería tener esa imagen con el código sin la configuración y entonces, al lanzarla, antes de empezar a meterle tráfico, de empezar a ejecutar, copiar la configuración. ¿Vale? ¿Entendéis? Son 2 cosas así. Pero esto da 2 nombres que son muy graciosos y muy habituales. Uno es bake, que es, no sé si habéis oído de tostar una imagen o bake una imagen, si no, en el mundo de infra se utiliza. Bake sería el primer caso, que es cuando contiene la configuración. Y freírla, fry una imagen, sería meter la configuración. Ninguna estrategia es mejor que otra, pero es que me encanta sacar esto. Con el freír y bake me encantaba mencionarlo. Pero solamente que sepáis que se utilizan esas palabras. Entonces, ¿qué ventajas? Todo esto estoy poniendo los casos extremos, puede haber casos intermedios, hay grises. Pero vamos, básicamente, ¿qué ventaja tiene el bake? Pues que desplegar las imágenes es muy rápido, porque tú simplemente dices, el servidor para este cliente redespliégalo, ya lo tienes. Para este otro ya lo tienes y las imágenes ya las tienes clavadas ahí, no tienes que añadirles la configuración ni nada. Las puedes simplemente lanzar. Es más eficiente, pero es más lento de operar en el sentido que cuando las tengo que construir hay un commit o algo, tiene que generarlas todas. Lo otro, lo contrario, freírlas, pues requiere menos automatización, es más rápido para gestionar, pero es más lento para desplegar. Si, imaginaos, se cae o quiero, mi cliente de repente aumenta el tráfico y necesito 3 servidores más, si tengo el bake,
Pues es muy fácil, es simplemente pum, 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 ya tengo las imágenes, despliega otros 3. En el otro tengo que desplegar 3 imágenes y configurarlas antes de lanzarlas al tráfico. Entonces, a lo mejor son 5 minutos hasta que pueden coger tráfico en caliente. ¿Vale? ¿Esto está entendido? Más o menos, sí. No tiene, ya os digo que tiene poca utilidad, pero bueno, es más curiosidad. ¿Todo esto por qué lo estoy contando? Porque esto sí que habéis oído. ¿A qué habéis oído hablar de infraestructura inmutable? Y ahora me decís todos, no. Bueno, pues no. Bueno, es una cosa que se menciona bastante. Y aquí, en infraestructura inmutable, es donde hablamos de contenedores o sea, de contenedores, de imágenes y AMIs. Entonces, todo esto os lo contaba porque esta forma de obtener las imágenes es una de las formas utilizadas en infraestructura inmutable. ¿Qué es infraestructura inmutable? Pues un paradigma de infraestructura que es que los servidores, una vez desplegados, no se modifican. Y apostaría, o me puedo apostar que alguno o alguna de vosotros trabajáis en una empresa en la que esto se cumple. Si hay que hacer un hotfix, se cambia el código y ese código se despliega en producción, pero no se toca el servidor directamente y modificas el código en el propio servidor. Por lo tanto, dentro de este paradigma, que tiene muchísimas ventajas, pues si tengo que cambiar algo, necesito crear un servidor nuevo o desplegar un servidor nuevo. Volvemos a lo mismo. Al ganado y las no mascotas, o el mal ejemplo no vegan inclusive de el entrecot y la hamburguesa. ¿Qué evito? Tener servidores diferentes o tener el servidor mágico que nadie sabe cómo está configurado. Y ahora las tecnologías que facilitan esto, que se utilizan, son las imágenes de servidor y las imágenes de contenedor, que son lo que llamamos imágenes. Y yo creo que no tengo nada más. Exacto, aquí se ha acabado toda la presentación. Pero ahora me he dado cuenta, porque no quería mencionar el tema de Docker, pero si queréis de palabra, os cuento un poco la diferencia entre las imágenes de contenedor y las imágenes de servidor. La diferencia es que el servidor es una máquina funcional en sí. Es un Linux, por ejemplo, con todo el entorno que tiene, es una Ubuntu completa. Sin embargo, el contenedor es una especie de... Es que no quiero utilizar la palabra virtualización, porque otro sí que es una virtualización. Es una especie de espacio dentro de tu Linux que simula ser otra cosa y está autocontenido. Entonces, no es exactamente lo mismo y de hecho creo que lo voy a explicar más fácil aquí. Y es que el contenedor y el servidor, digamos que el contenedor sería algo entre... En el servidor tendría como la parte de IAS, es decir, tendría las funciones, las aplicaciones, pero también tendría el sistema operativo, el runtime y los datos. Y en el contenedor, aunque no es del todo cierto porque tengo una especie de pseudo sistema operativo, pero en realidad estoy utilizando el del host. Por eso, bueno, no me quiero, iba a abrir otro fork de otro tema, no, por eso no. Y el contenedor sería algo más parecido a un PaaS en Docker. Sería más parecido a, parece que es un sistema operativo, pero en realidad lo que tengo autocontenido es la aplicación y una función y un poco del runtime. Digamos que la diferencia sería en el runtime. ¿Vale? Y sería ahí la diferencia entre contenedor y servidor. Entonces, cuando yo tengo, antiguamente, cuando no existía la tecnología de Docker, que hay detrás de Docker, Docker es un proveedor, pero vamos, la tecnología detrás de los contenedores en Linux, que es una función de Linux, lleva existiendo muchísimos años, pero no era habitual. Entonces, la gestión de servidores que se hacía antiguamente y no antiguamente, por ejemplo, en mi empresa, gran parte de la infraestructura se gestiona con todo el modelo que os he explicado. Pero otra parte de la infraestructura, en vez de utilizar servidores sobre máquinas virtuales, utilizamos contenedores, que en vez de correr en un IaaS, que sería, si utilizáis Amazon EC2 o Google Compute Engine, corren sobre Kubernetes, por ejemplo, o sobre el demonio de Docker, o sobre Swarm, o sobre algo que ya sería un PaaS. Es una plataforma como servicio. O sea, Kubernetes, Swarm y demás serían PaaS. ¿Me explico? Entonces, es una homología. No, eso no existe, ¿verdad? Sí, homólogo. Bueno, es algo homólogo, vamos a evitar la palabra. Es el contenedor en la imagen, es lo homólogo a analogía, muy bueno. Es una analogía entre el contenedor y la imagen. Bueno, el servidor y la imagen de servidor
Dios, me lo estoy complicando muchísimo. Bueno, me habéis entendido. Nacho, antes de que te hundas más, te voy a hacer una pregunta. Dale. Dale, porque ya No, yo adelante. creo que estaba quedando claro, solo que, bueno, tú lo comentabas, ¿no? En una empresa, estás ahora en Sketch, que tiene una infraestructura súper grande, ¿no? Pero a lo mejor para nosotros quizás si estás empezando o haces tus propias aplicaciones, este tipo de servicios con los que te puedes encontrar normalmente o que puedes usar. Por ejemplo, yo Docker lo he visto que se usa, o si tienes que hacer. Yo personalmente he trabajado con Docker cuando he tenido que escribir algo, alguna aplicación en Flask para Python o algo así, para no tener que yo hacerme el entorno Docker, ¿no? Claro. Porque yo no trabajo normalmente con Docker, pero ¿qué tipo de estas funciones que nos cuentas, así más a escala pequeña, qué es lo que más se utiliza? Las Lambda también creo que se usan mucho. Yo personalmente no las he utilizado nunca, o no he estado en una empresa que las utilizase. Bueno, mentira. Sí que están en empresas que las utilizasen, pero lo malo que tienen las Lambdas es que suenan muy bien, pero la realidad, esto ya es consejo de persona que se ha tallado con ellas. El problema de las Lambdas es de buguearlas, porque no se ejecutan en ningún ordenador al que tú tengas acceso. Entonces, recibes los logs por algún sitio, los errores, o sea, es muy difícil para el programador ver lo que ha pasado y seguirlo. Y la trazabilidad, porque al final no sabes si es un error de su aplicación o de qué. Entonces, las lambdas tienen su complejidad, sobre todo cuando la empresa escala. Parece muy buena opción al principio, pero luego pierdes el control. Claro, lo bueno de ¿por qué seguimos manteniéndonos en modelos de IaaS? Porque tenemos más control sobre todo. Entonces, sí que es verdad que yo creo que la tecnología que lo peta ahora mismo es Docker. O similares, claro. O sea, toda la parte de contenedores que es Docker. En el fondo, nadie se va a poner en el... Y lo que pasa es que yo aquí no quería mencionarlo porque es que se abrió un melón gigante porque justo es... Entonces merecería la pena a lo mejor que la siguiente charla... La evolución natural de esta charla, la siguiente sería hablar de Docker. La continuación. Aplícate el cuento. Yo encantado. Encantado. Pero sí, Docker sería, exacto, como os he contado, es un modelo más simplificado porque lo que necesitas ya gestionar o lo que contratas son PaaS y no IaaS. Entonces, esta capa ya no tienes que pensar, por ejemplo, con Kubernetes, no tienes que pensar en balanceadores. O sea, si tú contratas GKE, es más caro, claro. GKE, perdón, es el servicio PaaS de Kubernetes en Google. Entonces, tú ya dices, mira, yo tengo los contenedores, o sea, yo ya tengo yo ya tengo a mis programadores que saben programar. Ya tengo una cultura de DevOps que ellos mismos saben generarse sus contenedores Docker. Y ya tengo una cultura de DevOps o alguien o un departamento que ya ha hecho todo un sistema CI/CD que genera, ya consigo tener imágenes. Pues mira, en vez de complicarme la vida y meterme en temas de redes, yo qué sé, balanceadores, grupos de seguridad, etcétera, pues me gasto un poquito más de dinero, que es lo que me ahorro con tener a esas personas gestionándolo y manteniéndolo. Contrato este servicio GKE y simplemente lo que tengo que generar, claro, tengo que generar los contenedores, o sea, los manifest o los YAML para configurar estos servicios dentro de Kubernetes. Pero a lo mejor podría utilizar otro servicio que no fuese Kubernetes. En AWS está ECS, que es un Kubernetes, bueno, no es un Kubernetes, es otra forma de orquestador de contenedores más sencillo. Entonces, a lo mejor si no quieres tener todo, porque Kubernetes es un monstruo. Y mi opinión personal, que a lo mejor estoy sesgado por la gente que veo en Twitter y demás, pero mi opinión personal es que muchas empresas no les haría falta Kubernetes y es una complejidad y es añadir un monstruo para nada. Debe ser el equivalente frontend de ponerte un React para ser una página estática. Y dices, bien, por ejercicios te apetece muy bien, pero allá tú, pues esto es un poco igual. Al final Kubernetes ofrece un montón de cosas de namespaces separados, grupos de seguridad internos, grupos de autos escalados configurables, crear estructuras sobre estructuras de objetos, que al final si tú quieres levantar 3 contenedores... Y esto que nos has comentado, ¿envuelve solamente la gestión de servidores o también se utiliza para montar bases de datos, no sé, gestionar?
Lo que haga falta, que hagas en los backends con la base de datos. Pues es un mundo, y de hecho no es un mundo nada sencillo, porque aquí está la parte de la DB, es un mundo por el que hemos pasado por alto y de puntillas, pero porque yo he mencionado que para un despliegue de aplicación debería haber un despliegue de la aplicación y luego la configuración, pero en realidad sería aplicación, configuración y datos. Pero eso es una movida considerable. Entonces es complicado. En general, se pueden aplicar estas mismas prácticas. Respondiendo a tu pregunta, se pueden aplicar estas mismas prácticas, pero añades una capa de complejidad importante, porque claro, yo no... ¿Dónde incluyes? O sea, empezaría, por ejemplo, la parte primera de gestión del stack dependería mucho qué tipo de stack necesito para la base de datos. Y ahí depende mucho lo que tengo justo en la pantalla. Si voy a utilizar para la base de datos un IAS, un PAS, un SAS o un SAS. Entonces, si utilizo un SAS, gestión del stack ya no la necesito. Bueno, solamente la provisión de actívame este SAS con esta configuración. Ya está. Pero, claro, el modelo de datos aquí no lo hemos mencionado. Pero la infraestructura como código también podría llegar hasta ahí, ¿no? O sea, podrías montarte tus YAML para montar la base de datos, para empezar a correrla. Lo que sí que se podría hacer, desde luego, sin lugar a bueno, y eso es habitual, no, digamos, no generarías, pero sí que podrías tener, o sea, podrías alimentar la base de datos utilizando una herramienta de gestión de servidores. Tienen módulos, de hecho, en concreto Ansible tiene un módulo concreto para Postgres y seguro porque lo he usado, pero no sé si imagino que lo tiene para MySQL y demás. Entonces tú podrías llenar la base de datos utilizando ese módulo. Pero mi experiencia es poca, pero sí que algunas herramientas ya empiezan a soportar cosas. Pero es que Ansible es un monstruo, que Ansible poco más y puedes cocinar la cena. Es un monstruo. Bueno, mientras yo te voy preguntando cosas, porque tenemos tiempo todavía, pero si a alguien se le ocurre algo, adelante, Claro. que levante la mano y tal. Pero mientras la gente va pensando que quiere preguntar, yo también quería preguntarte, tú has dicho que te has reciclado, ¿no? O sea, más de mayor y tal. ¿Cuáles serían los primeros pasos si a alguien le interesara esto? ¿Por dónde tendría que ir tirando para ir formándose en esto que nos has presentado? ¿Más centrado en la parte de infraestructura o en general? Supongo que para sentar las bases de lo que has explicado deberíamos también tirar por un lado un poquito más de basics, ¿no? De infraestructura Claro. o algo así. Sí, yo desde luego empezaría por, yo creo que yo el camino acá, a lo mejor no aquí sesgado porque es lo que hice yo, pero yo empezaría buscando ya sé que no es fácil, pero lo importante sería primero aprender a programar y para entender un poco qué está del otro lado. Entonces si tienes clarísimo que te interesa la parte de infraestructura, intentaría pasar una temporadita antes a lo mejor como backend o backender o programando de alguna forma. Más tirando hacia backend digo porque tienes que lidiar más con servidores y demás, un poquito menos, pero todo lo que sean nociones de programación y entender un poquito más que cuando te hablen de piezas de un entorno, o sea, hay una serie de básicos de qué es un balanceador, qué es un no sé qué, que a lo mejor no son completos. Luego hay una página web muy interesante que sí, voy a compartir aquí, que era Ara. Todo esto hago la advertencia. ¿Cómo cambio? Aquí. Ahora tengo que buscar la web, que es esta, vale. Que es la de los roadmaps, que no sé si la conocéis. Esta página web es un poco utópico, es decir, tú te tienes que coger esto y tener un poco guiaburros porque es imposible. O sea, yo no cumplo muchísimos y llevo 5 años dedicándome a esto en el camino de infraestructura de DevOps. Podéis mirar los vuestros si queréis, pero si entramos en la parte de DevOps, hay una parte de conceptos básicos de tanto el sistema operativo o de componentes que está muy bien tener, esta parte a lo mejor en Nginx y demás, que es más fácil aprenderlos en la práctica. O sea, si eres backend developer o frontend developer, raro es que en algún momento en tu empresa no salga algún tema con el Nginx o con un servidor web. Entonces,
qué mejor forma de aprender que es un servidor web que así. Hombre, si te quieres coger la teoría, cogerte esto y aprendértelo todo de memoria, pues yo creo que tiene más mérito que ninguna otra cosa, pero por la fuerza de voluntad, porque eso sería como una oposición. Pero yo por eso digo, para que te vayan sonando las cosas y empezar aprendiendo, pues es que empieza, lo primero que dices es leer una programming language, aprender un lenguaje de programación. Entonces yo empezaría, o a mí me fue muy bien empezar como backend developer. Y luego ya esto, ya os digo que si yo me examino en base a esto, suspendo y me dedico a esto. O sea, que si cogéis, pero eso digo, que si cogéis el de frontend y backend y de repente decís, madre mía, no os asustéis. No, yo he visto el de frontend de eso y es como, o sea, necesito otra vida para hacer todo esto. Exacto. O empezar con 3 años, como los niños de la gimnasia rítmica, ¿sabes? Si no, Total, mi total. edad ya no me da tiempo. Sí, es exagerado. Esto, yo que sé, lo cumplirán, pues eso, la gente que esté trabajando en Google cobrando un pastón. Pues muy bien, claro, se lo merecen por saberse todo esto. Pero no es el programador medio, desde luego. Normalmente uno empieza con las cosas que le llaman más la atención para mantenerte motivado y luego cuando te vas a trabajar es cuando aprendes a los golpes, porque a lo mejor lo que buscan es que sepas defenderte y sepas sacar adelante algo y luego aprendes con la infraestructura que tengas en empresa y con el entorno que tengas en empresa. Y ahí es cuando Claro. lo ves de verdad. Mira, me pregunta Adrián que cuál es el libro que he mencionado. Mira, vamos a empezar y así hago un poco de cosas, porque yo creo que el libro que yo he mencionado es este, pero entre ellas no lo recomiendo porque es solo de esto. Entonces, si no os dedicáis al mundo de la infraestructura, infraestructura como código, puede ser un poco heavy, sobre todo porque es mucha teoría, que es un poco lo que he intentado resumir. O sea, no te va a explicar qué es el mundo. Es lo que yo os he explicado, pero muchísimo en detalle, en plan estrategias de gestión, estrategias de no sé qué, es más la teoría. Entonces yo creo que no merece la pena si no os dedicáis a esto. El que yo creo que si os produce curiosidad, el mundillo en general, es interesante, es, bueno, son 3, pero el primero sobre todo es el libro de SRE, de Site Reliability Engineering de Google, que por cierto es gratuito en versión digital en su web, que ahora os paso el link. Y lo bueno que tiene esto es que es un libro que no es un libro como tal, son capítulos sueltos y cada capítulo habla de un tema concreto. Entonces, a lo mejor habla de la cultura, o sea, son temas más, ¿cómo explicarlo? No son temas tan técnicos, son temas más de qué es una cultura de SRE, una cultura de infraestructura en la empresa, tipo, habla del riesgo, los postmortems, habla de reducir las tareas tediosas, o sea, es un poquito más DevOpsiano o Agile, en el sentido de habla un poco más de estructura, perdón, de cómo hacer bien las releases, habla de prácticas. Luego ya tiene cosas más técnicas, pero por ejemplo la parte de postmortems es muy interesante, la parte de monitorización, porque por ejemplo, sí que hay cosas que aplican, la parte, o sea, si a mí como persona, y esto ya son dudas sobre si tuvieses que trabajar con la persona de infra, si a mí de repente una persona me dice, hola Nacho, queremos desplegar esta nueva aplicación. Lo primero que te voy a decir es, genial, ¿cuáles son los endpoints de métricas? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo la desplegamos? ¿Qué variables de entorno? O sea, quiero decir, entonces, este libro habla de algunas de las cosas y está bien para entender qué se necesita o por qué pedimos este tipo de cosas. Lo que sí que os recomiendo, sí o sí o sí o sí, que yo creo que es muy interesante para todo el mundo, es lo que he dicho de las 12 Factor Apps. Las 12 Factor Apps es un manifiesto, está un poco gnóstico en el sentido de que lo cuentan así como Moisés y los mandamientos, pero lo que viene a decir son las mejores prácticas que eran como unas normas internas que tenía Heroku, que es una plataforma muy grande y con gente muy válida. Entonces, da unos ciertos parámetros que son súper interesantes. Y de hecho, yo creo que una charla, esa la podría dar. Si queréis una charla de 12 Factor Apps, de hecho la tengo preparada porque la he dado alguna vez. O sea que no me supondría mucho esfuerzo. Marina apunta, la de 12 Factor Apps la puedo dar. Y porque de Docker la podría dar, pero la tengo que preparar, esa con más tiempo. Pero el 12 Factor, gracias a Adrián por ponernos, no, y Paula, ahí por poner los links, genial. El 12 Factor, hay algunas cosas que son muy interesantes como programador. Por ejemplo, ¿cómo pones la configuración? O la pongo como variables de entorno, lo pongo como fichero. ¿Por qué? ¿Qué cosas hago? El repositorio. ¿Cuántas aplicaciones son repositorio? En nodos. Y son como muy triviales, pero si veis el código de vuestra empresa, hay muchas cosas que dices, esto habría que cambiarlo. Pero es muy interesante.
Genial. Bueno, has dado, a menos que alguien tenga alguna pregunta, yo te hago esta y si quieres cerramos. Vale. Has dado con un concepto muy interesante y es cuando los demás, que no somos infra, pues en mi caso, por ejemplo, frontend, que además infra me suena como a súper a chino, lo que tenemos que saber para relacionarnos y trabajar de manera eficiente con un infra. Ay, ¡Wow! qué feo suena esto de un infra ¡Wow! o Esto con es un DevOps. un Ask Me Anything, ¿no? Sí. A ver, sí. A ver, yo lo llamo, todo esto viene también, la primera clase sería la nomenclatura. La gente lo suele llamar DevOps, ingeniero de DevOps o persona de DevOps. Como ya he dicho antes, DevOps es una filosofía como Agile, es como decir un programador Agile. Pues no, Agile es la empresa y DevOps es la cultura que hay en la empresa. Entonces, la persona de DevOps a mí me rechina. Y ahora me diréis, pues yo creo, de hecho, estoy hablando de memoria, creo que en mi LinkedIn por algún sitio pone DevOps Engineer. Pero bueno, es por marketing. Ya sabéis que en LinkedIn hay que venderse, aunque yo no lo use. Pero DevOps es un poco más la filosofía de acercamiento, porque todo eso también requeriría otra clase de DevOps que también se también podría dar. Pues ya, al final me voy a apuntar un máster yo solo. La parte de DevOps viene de, bueno, varias charlas y varias empresas y varias gente muy lista que se dio cuenta. Todo viene, por cierto, otra recomendación de libro, que esta se puede leer, la puede leer todo el mundo, todo el origen, el germen de todo esto, el Phoenix Project, que es una novela súper interesante de una empresa de cómo funciona mal y van pasando algunas cosas, pero es novela. O sea, entonces está guay porque está hablando del día a día de una empresa, de uno que está fastidiado con otro, otra que viene, no sé qué. Entonces es un poco novela, es un poco The Office, pero cuenta los problemas que quiere solucionar. Y entonces yo no conocía a nadie que no se haya leído de Phoenix Project, no se haya visto identificado con algún personaje o a su empresa identificada con alguna situación. Yo os lo recomiendo porque es muy ameno. O sea, es decir, no es esto. Ya os digo, es novela. Entonces, Phoenix Project, muy recomendado. Y explica un poco el origen de toda esta cultura de DevOps, Agile, etc. Me estoy yendo muchísimo por las ramas, ¿verdad? Vale. La parte de DevOps, pues que era un poco romper con los silos entre departamentos, que ya no había ingenieros de operaciones y ingenieros de desarrollo, sino somos todos programadores. Y entonces, se me olvidó la pregunta que estaba contestando, es cómo interactuar con una persona de infra. La pregunta es, ¿qué necesitamos saber los demás que Buah, no me he ido por las somos ramas. programadores de infra para relacionarnos de manera efectiva con la gente de infra? Pues la O al gente menos que de... deberíamos ponernos un poco al día, ¿no? Con las cosas. Ya, a mí me gustaría, como persona de infra, que a lo mejor, a ver, me gustaría entender o que hubiese más. Por un lado, a ver, voy a mencionar varios temas. Por un lado, la parte de monitorización de la aplicación. El que si estás desarrollando una aplicación, si a mí me dices qué es lo que tengo, o sea, hay muchas empresas en las que está muy mal planteado de las alertas es responsabilidad de infraestructura, no perdona. El sistema de alertas es mi responsabilidad, pero las alertas son sobre el software. Yo no sé qué tengo que medir en tu software. Entonces es un acuerdo conjunto. Yo te puedo recomendar y decir, vale, vamos a medir el uptime, vamos a medir el ratio de errores, vamos a medir latencias. Por ejemplo, Google, si miras el libro de SRE, te va a decir las 4 medidas de oro son uptime, número de errores, o sea, uptime, tráfico, número de errores y latencia. Esas 4. Con eso, cualquier API, cualquier servicio frontend, deberías tenerlo eso y establecer SLOs, que es lo que habla, que es como contratos sobre esas medidas. Pero bueno, el sistema de métricas, bueno, ¿qué quieres medir? ¿Cómo lo quieres medir? Esto es importante. No es importante. También el pensar que casi todas las cosas tienen un impacto. Yo, por ejemplo, ahora en algunos aspectos dentro de mi empresa, sobre todo cuando tienes bases de datos muy grandes, hay veces que o sea, a ver si estoy intentando formar la idea en mi cabeza y transmitirla, pero básicamente muchas veces cuando tú haces una función nueva, una feature nueva o un refactor de algo, lo haces sobre cómo tú piensas que debería funcionar o es más sencillo en el código. Pero como solo lo haces contra un ejemplo o dos ejemplos, no estás probando cómo funciona a escala. Cuando tú eso lo despliegas, a mí me gustaría que se pensase de antemano el impacto que puede tener, ya no en tu base de datos de prueba con 10 registros, sino con una de 10 millones de registros y con un tráfico de 1000 requests por segundo o más. Entonces, ¿cómo vamos a...? O sea,
el pensar un poquito que estas cosas en producción, la escala cambia y nosotros somos responsables de que producción no se caiga y que todo esté bien. Entonces, el pensar un poco qué impacto pueden tener determinados cambios o determinadas cosas. Por ejemplo, igual otro, pero claro, eso a frontend afecta menos, pero a backend no, una migración, voy a añadir una nueva columna y añadir, yo qué sé, tengo una fecha y voy a añadir una columna que calcule otra fecha sumada, ¿vale? Automáticamente con un default. Esa migración en teoría está muy bien, pero si tú tienes 2 millones de registros, Postgres va a hacer un log de esa tabla para escrituras mientras hace todo ese update de 2 millones de registros, que si la funcioncita de Marras es compleja, va a subir en CPU, a lo mejor si me va de CPU la base de datos y tiramos producción haciendo una migración. Eso puede pasar. Entonces, muchas veces parece que somos los malos de la película porque es en plan de esta migración no la vas a hacer y vas a tener que hacer un script para cambiar tú los datos a mano. Pero no es porque queramos fastidiar. No, ha quedado claro, un poco como que cada uno sabe qué parte se tiene que preocupar, está claro. Pues por mi parte no tengo más preguntas. Paula preguntaba que si en la novela esta que tú decías es como Memorias de un ingeniero de Foucaultski. Pues no me la he leído, no tengo ni idea, no sé, o sea, es primera vez que oigo hablar de Memorias de un ingeniero de Foucaultski, o sea que no puedo decir nada. Pero, os animo también a que pongáis vuestras cosas, este tipo de recursos y tal, lo podéis compartir en la clase de Classroom. Creo que podéis poner comentarios si no estoy equivocada. Así que bueno, sentiros libres de compartirlos entre vosotros también, porque hay mucha gente que está apuntada a la clase y que puede aprovecharse de estos recursos también. Aunque lo ha encontrado Paula, pero voy a compartir el link. Bueno, es este. El que quiera comprarlo por Amazon o por donde sea. Bueno, puesto la Amazon americana, pero bueno, ya aquí podéis tirar o en vuestra librería de confianza. Pero el libro es este. Y hay segunda parte y todo, pero está entretenido. Por ejemplo, si ya te metes en esta persona, el Jim Kim, es una persona muy importante dentro de todo lo que es el concepto de DevOps y es uno de estos que ha sido como de los primeros gurús del mundo de DevOps y además es uno de los autores. Y esto ya es dato friki de ingeniería industrial. Este libro es un paralelismo, una copia. Es divertido, no es de jajaja, pero es ameno de leer. Es un paralelismo de este libro que se llama La Meta, de Goldratt, que es sobre industria, que es lo mismo, pero en vez de ser con una empresa de IT, es con una fábrica. Y es un tío que de repente le asignan como director de una fábrica y todo funciona fatal. Y le van a despedir y el pobre está que no duerme por las noches y se empieza a dar cuenta de qué cosas puede ir cambiando y por qué funciona mal. Libro claramente los de Phoenix Project tenían un mejor diseñador y maquetador de portadas. Hombre, el mundo industrial es mundo viejuno, ya lo sabes normalmente. Y luego sacar una segunda parte que no me he leído, pero bueno, si os emociona yo me enrollo un montón, como veis. Si os gusta el Phoenix Project, podéis leeros el Unicorn Project y contarnos qué tal está, que va sobre, en vez de una empresa, porque Phoenix Project es como una empresa más grande, más tipo un poco corporate, pero de informática, y el Unicorn Project creo que es sobre startups. La segunda parte. Puede estar interesante. Pues, Nacho, si no tienes nada más que comentar con los demás, por mi parte me ha encantado tu clase. Me voy habiendo aprendido, al menos que no me suena a chino, un montón de cosas. Algo eso, que no suena chino. Yo entiendo que no son cosas que vayáis a utilizar en vuestro día a día, porque es un poco, hablar de infraestructura como código, es que, claro, todo esto es el destilado de una clase para gente que se dedica al tema de infraestructura. Entonces he querido contar un poquito qué es, para que no sonara chino, pero, claro, al final son cosas que son un poco abstractas. Está genial, al menos todos nos vamos de aquí con algo, aparte de haber aprendido algo, con ganas a lo mejor de leer pues esta novela que me parece súper interesante o incluso que alguien sepa si quiere profundizar en conocimiento en esto, por dónde tirar, así que por ese lado, genial. Cualquier cosa, si no, pues las vías habituales que tengáis para preguntas y si no, mi handle de Twitter lo tenéis, que es Carretops, o estoy mencionado creo en algún tweet de TeachTech, pues eso, me podéis preguntar sea por privado o mandarme un tweet si tenéis alguna duda y ya está. Genial. Muchísimas gracias, Nacho, por prepararte la clase, por dedicarnos este ratito y esperamos tu clase de contenedores y de 12 factors. Me la apunto. Vale, queda exacto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra paciencia y
y soportar un poco de chino, como decís ahí, porque entiendo que es durillo. He intentado hacerlo lo más sano posible, pero sí. Vale, haremos Está guay. la de Docker y la de 12 Factor. Venga. Gracias a todos. Felices Adiós. fiestas y cuidaros. Igualmente. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós.